desconocimiento, pero hay que... Ya podemos, David. Sí, continúa ahí, ese va a ser tu día, sí. ¿Este ya no? Sí, no, eso se ha fallado. Yo estaba esperando eso, estamos en corte intermedio. Pero aquí no puedo leer, es muy chiquitito. Cántale completa sería ponértelos. A ver, por favor. Entonces estamos haciendo una especie de introducción y en ese sentido, siempre algún hermano o hermana quiere participar. Eso como usted Doctor, comenta. muy buenas tardes a todos, hermanos. Hablando de la justicia ordinaria y justicia indígena. Aquí nos levantamos hacia. Después hablas tú. Perdón, doctor. Ahora, las autoridades de ahora tienen muchos desconocimientos de la ley. Ellos piensan que con la libre determinación pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso en mi comunidad. En la comunidad nosotros tenemos un terrenito que tiene salida a un espacio de la comunidad, a su espacio verde de su cancha. Nos cerraron el paso. A mi papá lo cerraron. Ahora mi papá ya ha fallecido, entonces heredamos, solicitamos el paso y no nos quiere dar el paso, nos dice que se le hace a mi papá. Ahora tampoco pueden encontrar el acta, no tienen acta de esos tiempos, no saben en qué basarse. Y nosotros ya en nuestra solicitud ya ha pasado casi un año, 8 meses ya va a ser. ¿Qué nos queda a nosotros? La comunidad, la autoridad no nos hace caso, no les exigimos nada. ¿Qué nos queda? Nos queda pues pasar a la jurisdicción ordinaria, a buscar justicia, que nos corresponde. Ellos no nos dan la justicia, no nos dan el paso, no se mueven, no consultan a su base, nada, simplemente no hay caso y ya no saben qué hacer. Ahora lo que me corresponde es que tengo que pasar un abogado especialista en ese tema, tengo un abogado agrario, tal vez para que nosotros hagamos prevalecer la justicia. Tenemos cerrado el paso y no podemos entrar. Y no nos hace mucha diligencia de la autoridad. Ya 8 meses ya han pasado exigiendo que nos dé paso. No hay cómo, ya no saben qué hacer. No, así trabajamos a veces en las comunidades. Estamos totalmente desatendidos con nuestras mismas autoridades. Entonces, tenemos que pasarnos a otro lado, pues a la ordinaria, para someterlo a la autoridad indígena, para que cumpla lo que tiene que cumplir. En ese tema que tú dices, hace rato yo decía, no hay necesidad que conozcan código penal, código civil, nada de eso. Suficiente, como decía, conocer antes cómo se resolvían los problemas, cómo eran sus costumbres. En ese tema que dices, ya prácticamente el paso lo ha cerrado. Entonces, antes, no creo que sea la primera vez, hace 50 años, hasta 100 años, ha habido problemas parecidos. Pues. Entonces, simplemente es aplicar eso, porque si una autoridad indígena te vamos a pedir que conozca el Código Civil, eso estudia 5 años, 10 años, eso estudia. Penal, lo mismo, va a ser algo difícil, inaccesible. Entonces, por eso la ley ha previsto, si no, también puede ser igualito que un juez que conozca, ¿no? O por lo menos que haya pasado como un curso como este, pero es difícil, pues. Y además, bueno, allá las autoridades son, al menos de donde soy yo, es por rotación. Te toca, pues. No es como en otros lados, uno ya que se cree capo, iluminado ya, ¿no? Pero hermano, quería hablar, adelante. A ver, doctor, usted estaba hablando de la justicia ordinaria y justicia indígena. En cambio, la justicia ordinaria tiene pues un recurso económico del gobierno. En cambio, la justicia indígena carece de todo eso y no se puede desarrollar los procesos porque usted conoce muy bien que las autoridades son rotativos una vez al año y falta de capacidad y no se puede llevar adelante los casos más pequeños, digamos, sí lo hacen, pero cuando son casos muy delitos ya no pueden hacer, automáticamente ya pasan a la ordinaria
Entonces, mucha gente dice, nosotros no contamos con un recurso porque el gobierno tiene que crear, si es posible, una justicia indígena, pero similar a la justicia ordinaria, con todo su edificio, todo eso, con eso sí se puede. De acuerdo. Entonces, falta de eso, doctor, yo creo que Seremos estamos breves como estamos también, nomás. puntuales. Termina. Vas a decir, no me ha dejado. Había sido discriminador, dice. Yo sería doctor, a ver, ¿qué dicen? Porque nadie se recuerda de la justicia indígena. Todos están, hasta los mismos médicos que son ex cargos que han hecho hace 2-3 años, el último lugar, ni esos no pueden resolver un caso y por eso la demora pasa, como dice el hermano, pasa un buen tiempo y ¿qué pasa? Queda en nada, el próximo autoridad que viene tampoco lo resuelve y queda Así es. así, Sí. al azar está. Así es hemos hecho. Sí. Bueno, antes, muy buenas tardes, doctor, ¿no? Yo quisiera también hacer una consulta, ¿no? Cuando dice, ¿no? Tal vez más antes hemos tocado, ¿no? Yo creo que los convenios que hablan, ¿no? O sea, nuestros derechos, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? De los campos, ¿ya? Nuestros derechos había estado internacionalmente, ¿no? Con los convenios casi desde antes de 1970, ¿no? Pero en nuestra constitución hasta el 95, entonces, o sea que nosotros ignorábamos esas leyes, ¿no? Nosotros, ¿no? Porque, o sea que ahora cuando ya entra el EGO, recién se ha implementado en el plurinacional, ¿no? Entonces decimos sí, ahora estamos ya incluidos, ¿no? Todo, ¿no? Nuestros derechos, ¿no? Pero sin embargo, habíamos hablado desde más antes, ¿no? Y eso, yo digo, ¿por qué no han podido ¿no? las autoridades, digamos, ponernos en conocimiento a los pueblos indígenas? Bueno, el hermano decía un detalle. Evidentemente hay una... si bien la Constitución dice que ambas jurisdicciones son iguales en jerarquía, pero en los hechos, en la práctica, no es así. No es así. En esa parte, por ejemplo, la norma, hay un vacío. Mientras que la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, si quieres ser juez, tienes que estudiar, tienes que tener título, tienes que estar capacitado. Además, bueno, por ejemplo, yo he estado como magistrado, permanentemente no todos los días, por lo menos a la semana o en 2 semanas, capacitación ahí. Algunos que vienen desde el gobierno central, otros vienen de la cooperación internacional. Otro tiene presupuesto. Y la jurisdicción, en este caso, sus presupuestos son, por ejemplo, tienen autitos, tienen celulares, tienen papeles, tienen computadoras. Cuando yo llegué, ya todo me han dado. ¡Qué maravilla! Esta es vida. Pero en cambio en la jurisdicción indígena ni papel tienes, ni punta bola tienes, ni lápiz tienes, ni computadora, no tienes ni oficina, no tienes presupuesto, no tienes nada. No hay ni capacitación tampoco. Pero si hay igualdad jerárquica, entonces hay un problema en esa parte. Pero yo pienso que en este caso, yo soy de la idea de que los derechos se conquistan. Los derechos no deben ser regalo ni concesión de los gobernantes. Y en este caso lo que falla son nuestros dirigentes. Para nada tenemos CONAMA, para nada tenemos ETSUBE, para nada tenemos Tupacatara, para Tulias. A ellos les vale, no les interesa nada. Ellos quieren hacer negocio político en ese cargo. ¿Cuántos cargos han vendido? Hablando de justicia, muchos de ellos han puesto jueces. Tienen jueces por aquí, por allá, fiscales por aquí. Ni qué decir para las elecciones. ¿Acaso no han visto? Cuando yo era candidato, por ejemplo, se han sumado, por ejemplo, doctor, te vamos a apoyar, pero cuando ya entró, te vamos a apoyar,
apóyennos. Así son los chantajistas. Entonces es culpa por un lado de los dirigentes, pero culpa también de todos nosotros. A nosotros nos encanta que nos regalen. Más bien hay que organizarnos, hay que pelear y hay que lograr. Por ejemplo, ahora está el presidente del Tribunal Supremo está anunciando cumbre de justicia. Allí debe ser en la agenda, por ejemplo, cómo va a ser el tema presupuesto, cómo va a ser realidad, en este caso, por ejemplo, la igualdad jerárquica de las jurisdicciones. Porque si no hay capacitación como esta, si no hay papelitos, si no hay nada, si no hay presupuesto, si no hay nada, ni computadora, ni papel, pues, ¿cómo van a hacer? Yo digo, la jurisdicción indígena está haciendo milagros, pero hay gente que se dedica, cuando se equivoca, ahí está, ese es indio, no sirve. Así dice. Para mí milagro está así, claro, gratis además. Y la jurisdicción ordinaria es gratis, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba allá nos pagaban 18, 20 mil, ahora son 24 mil bolivianos mensuales, gana cada magistrado. Entonces, esa plata, ¿por qué no comparten con nosotros, con ustedes, con la jurisdicción indígena? ¿Por qué no comparten? Entonces, estas demandas, por ejemplo, se han hecho varias veces. Pensábamos que en este caso con Evo Morales se podía hacer material, pero ni al Evo le ha valido, le ha interesado. Entonces, ahí viene el dolor. Por ejemplo, yo por eso, por ejemplo, las primeras reacciones, por ejemplo, ella es contra el Evo. Siendo un hermano, siendo otro indio, ¿cómo es posible que no se va a preocupar en este caso de su gente? Por ejemplo, ¿por qué no tiene la jurisdicción indígena algo de platita? No estamos diciendo que el hermano, por ejemplo, ya autoridad tenga 22.000 mensual, ¿no? Podría ser para un papel, podría ser para, no sé, un tabola, computadora, por lo menos eso, y con el tiempo se hará una celicita, una casa de justicia, poco a poco, pero nada. Entonces uno no es loco pues en criticar, en reaccionar. Ahora mismo sigue siendo como una opción. Yo no sé, porque si no se preocupa de nosotros. Bueno, seguimos en antecedentes, en la introducción, ahora sí entraremos. Pero lo que hemos hablado sirve pues para ubicarnos. Hasta ahorita ya sabemos de que hay, de acuerdo a la Constitución, reconocidas varias jurisdicciones. A mí me han enseñado a hablar en Marcos. Mal hablado es ¿no? Mal hablado, ¿no? Bueno, eso es cosa buena. No sé por qué dicen, pero ya. El chiste o el secreto es ahora. Tienen la misma jerarquía, tienen la misma competencia. No digo yo, me imagino, ahora si quieren un poco aprender, tienen que venir con su constitución, ahí está más o menos. Entonces verifiquen, por ahí ustedes dicen que nos está mintiendo. Veanlo, artículo 179 de la Constitución, creo que es el parágrafo 2 o 3. 179 de la Constitución, ¿no? Ahí está. Doctor, uno decía, pues 073 nos da facultad, pero no tampoco cumplió así para toda la gente. Vamos a entrar todo aquello. Como les decía, estamos en la introducción. Como he hecho 4 horas, no tenemos tiempo suficiente. Pero entraremos. Entonces, al hablar de la jurisdicción, conflicto de competencias, es hablar de las jurisdicciones. En este caso, fundamentalmente de la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Entonces, al hablar del conflicto, simplemente en este caso, es un proceso, estamos diciendo, es un proceso constitucional, que tiene la finalidad de determinar la titularidad de una competencia asignada por la Constitución o la ley entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originaria, campesina. Entonces, eso nomás había sido conflicto de competencias.
Entonces, pongamos aquí, hace rato decía, por ejemplo, robo, ¿no? No escribí, igual que David está. Igual, sí. Toda la semana. Ya, como estamos viendo aquí, ¿no ve? Que hay la jurisdicción ordinaria, ¿no ve? Jurisdicción ordinaria. Aquí pongamos jurisdicción GIOC. GIOC, ¿no ve? Estamos rojo, ¿no ve? Porque aquí nos dice, se trata de determinar la titularidad de la competencia. Entonces, en este caso, el ejemplo de robo, digamos que esa persona se ha ido a quejarse, en este caso, a la jurisdicción ordinaria, a presentar su denuncia a la fiscalía, una denuncia legal, ha ido donde el abogado a presentar la denuncia, el fiscal ha admitido, corre el trámite, todo corre el procedimiento, en contra en este caso de otra persona, en este caso supongamos que son de la misma comunidad, y en este caso la otra parte dirá, pues se informará también, tal vez no sabe, pero se informará, tal vez también vaya al abogado y dice, me está pasando, ¿qué hago? Entonces en su información va a decir, pero ¿dónde ha pasado el hecho? Va a decir, ¿no? No, pues, en la comunidad. ¿Y quién es la otra persona? No, también es en la comunidad. Ah, ya. Entonces ahora la ley te permite en este caso, cuando se produce el problema, el hecho jurídico ilícito, que la autoridad de la comunidad conozca. Entonces, en ese sentido ya le orientarán. Y consiguientemente ya esta persona es casi el demandado o el denunciado o el querellado, va a acudir a la autoridad, ¿no? En este caso va a ir donde la autoridad de su comunidad. Esto me está pasando. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta autoridad de la comunidad, en este caso, tiene que pedir, reclamar, demandar a la jurisdicción ordinaria, al juez que está a cargo en la fiscalía, diciendo, de acuerdo a los antecedentes del problema, yo soy el titular, yo soy la autoridad, porque el hecho ha pasado en mi comunidad. El denunciante también es comunario de la comunidad. El robo, bueno, ahí vamos a entrar, alguien decía, ¿no? El robo nosotros tradicionalmente, históricamente hemos ido conociendo. Entonces, en ese sentido, se acude en este caso, por eso dice que es un proceso constitucional, se va a acudir a una autoridad, en este caso al juez y después al tribunal, para que a esa instancia se defina quién va a conocer, la justicia ordinaria o la justicia indígena. Pues por eso se trata de definir quién es el titular o qué autoridad es autorizado legalmente para conocer y resolver ese asunto. Eso nos está diciendo aquí el concepto. ¿Está claro el concepto? Sí. ¿Entiende cancho, manan cancho? Entiende picho. Bueno, esto es simplemente otra continuación. Bueno, tenemos dos ideas, ¿no? Entonces, aquí igual nos va a decir conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena ordinaria campesina se refiere a la disputa que surge cuando dos sistemas jurídicos diferentes reconocidos por la Constitución de un Estado plurinacional reclaman facultad de conocer y resolver el mismo caso o litigio. Este conflicto se enmarca en un sistema del pluralismo jurídico igualitario como el de Bolivia, donde coexisten ambas jurisdicciones. Entonces este concepto ya es más claro, ¿no ve? Pero en el ejemplo que dábamos, en el mismo sentido, bueno, nos dirá pues que en este caso ambas autoridades dicen ser titular. Yo no, pues la ley me faculta a mí conocer, el otro también dirá, la ley también me da a mí,
porque la Constitución ya somos autoridad de la comunidad. Entonces, esa es disputa, ese conflicto que se da entre ambas jurisdicciones mediante sus autoridades. Entonces, eso nos dice acá, y por lo tanto, bueno, como decíamos hace rato en la introducción, eso está basado, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, está basado en el artículo 179 de la Constitución. Es otra idea también, aquí ya un poco incorpora en este caso la jurisdicción, en este caso conflicto de competencia de la jurisdicción indígena, obrera campesina y la jurisdicción ordinaria o ambiental. Es un proceso constitucional que tiene la finalidad de determinar qué jurisdicción es titular de una competencia asignada por la Constitución y la ley. En aquellos casos en que con motivo de conocer y resolver una determinada causa se genere un conflicto entre la jurisdicción indígena obrera campesina y la jurisdicción ordinaria obrera ambiental, porque se entiende que uno de los titulares invade el ámbito competencial y la jurisdicción de otro. Entonces, simplemente con estas tres ideas principales tenemos bien claro la idea. Entonces, al hablar de la conflicto de competencias, quiere decir, se tiene que determinar cuando una o dos autoridades o jurisdicciones dicen ser que tienen competencia, se tiene que definir cuál de ellos es el titular, cuál de ellos va a resolver el asunto. Entonces, simplemente es eso. Eso ustedes van a tener permanentemente. A veces, bueno, no por malicia, yo diría, aquel hermano ya decía, ¿no? La jurisdicción indígena tiene sus problemas, no resuelve, no pasa nada, dice, ¿no? Pues en ese caso, tomando ese antecedente, uno va a tener que irnos a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Ya gastará plata, tardará algo, pero ahí, entonces, en ese sentido, no es que yo diría por loco una persona va. Algunos también van, no, aquí yo voy a ganar, aquí la jurisdicción indígena medio que no es un familiar, digamos, no funciona. Entonces hay esas cositas, ¿no? Entonces, ese tema un poco no valora, habrá que un poco dar un paso importante. Si a nosotros mismos nos confiamos entre hermanos, entre hermanas, entre indios, no es nada. Al fin y al cabo somos hermanos, hermanitos, pues. ¿Por qué tenemos que desconfiar de nosotros? Ahora, el que está momentáneamente de autoridad tiene que hacer lo correcto, nomás también pues. Yo he visto, no pues, algunos se parcializan grave se parcializan. Y eso hace quedar mal a la jurisdicción, en este caso, el mar indígena, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna participación? Adelante. Muy buenas tardes, querido doctor, y buenas tardes a todos los presentes participantes. Qué gusto saludarle, conocer al doctor usted. Gracias por este seminario que nos está dando. Es por veces algún hermano ese ratito que estaba comentando. Por ahí no te escuchan, te pasaré, me han dicho que estamos transmitiendo, estás saliendo en Estados Unidos, Europa. Bien, gracias. Buenas tardes, querido doctor. Qué gusto saludarle, conocer al doctorazo, y también un placer saludarle a todos los participantes en este seminario. Doctor, mira, yo tengo dos intervenciones de consultas. Me decía que la justicia indígena y la justicia ordinaria. Nosotros, por ejemplo, mi persona está ocupando una autoridad en México, entonces siempre suscita en las comunidades robos y también algunas veces de abuso deshonesto, tentativa de violación y demás, que las acusaciones llegan. Una autoridad de la comunidad a la distancia
estamos lejos de la ciudad y en ese sector, por ejemplo, no hay ni policía. Y en ese entendido tienen que intervenir las autoridades de la comunidad, sea secretario general o autoridad originaria que le llaman mágico en este tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido una experiencia, ¿no? Y cuando las autoridades de la comunidad, sea sindical o originaria, intervenimos en este caso, cuando el sujeto que ha hecho esa situación se libera con la solución en la comunidad, pero la víctima, después de haber solucionado en la comunidad, ha ido a demandar a la justicia ordinaria. ¿Qué pasó? Nosotros como autoridad casi parecemos cómplices y a la vez en el tema de lo que Muchas veces procesado. Realmente. Entonces, esa es la situación que yo quiero consultar, de que también la ley 073 del Deslinde Jurisdiccional indica de que autoridad sindical, se llámese secretario general, llámese mágico, llámese área, llámese cualquier otro nombre, está reconocido por la Constitución, pero sí, una vez nos habían dicho que somos a nivel del juez, como el juez de la justicia ordinaria y como el juez indígena, justicia indígena, somos iguales. Pero yo decía, ¿por qué somos iguales? Si nosotros no podemos hacer una sentencia, pero la justicia ordinaria hace sentencia y a la vez ellos tienen sueldo y las autoridades de la comunidad no tienen ni un peso de sueldo, ¿no? Entonces yo veía una manera de discriminación en esa tema, ¿no? Pero aunque haya estado el presidente Evo viendo esa situación a favor de la gente humilde, que somos de área rural, productores, lamentablemente nos han llamado campesinos. Qué barbaridad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese nombre. Entonces, esta situación pasó, doctor Lazo, en el caso de nosotros. Pero esta ley sería excelente que cuando justicia indígena también sea competente a solucionar el tema de lo que son, bueno, en la justicia ordinaria se dice penal, ¿no? Lo que es el tema tentativa de, bueno, de tipo de violación o asesinato o robo, ¿no? Y eso es lo que la experiencia que me ha hecho vivir a nosotros ya nos han iniciado un proceso por complicidad y demás, porque ustedes no tienen por qué solucionar este problema en la comunidad, tienen que ustedes mandar directamente con un informe a la justicia ordinaria. Pero sí, ¿qué dice la ley justicia indígena entonces? ¿Y qué dice la ley 073 del Deslinde Jurisdiccional? Ya bueno, hemos tenido una discusión fuertemente, estimado doctor. Esa era mi intervención. Muchas gracias por la escucha. Quizá era importante tener, por ejemplo, conocimiento en este caso de la jerarquía normativa. Las normas jurídicas no son iguales, Entonces, las normas jurídicas están organizadas jerárquicamente. Primero está la Constitución, segundo está la ley, la supremacía legal. 1, Constitución, 2, ley, 3, decreto supremo y otros, ¿no? Entonces, en la pregunta, porque muchas veces, bueno, la ley 073, ¿no ve? Muchas veces se complica, pero si la ley, en este caso del deslinde jurisdiccional, no nos permite conocer, resolver los asuntos, hemos conocido con hermanos, pero a nosotros más nos han hecho problemas, casi nos procesan. Entonces, lo que en estos casos, hablar de la jerarquía normativa, entonces, primero está la Constitución, porque es la ley de las leyes. Segundo lugar está la ley. Tercer lugar está un decreto y otras normas. En este caso la ley, en este caso 073, ¿está encima de la Constitución o bajo la Constitución? Bajo. Pues ¿por qué
no nos preocupamos de esto. Si aquí dice son iguales en la jerarquía, reconoce el pluralismo jurídico en la Constitución. Entonces, eso debe ser el parámetro de las autoridades, en este caso de la jurisdicción indígena, ante esta duda, porque existe esta ley. Esta ley te restringe, te limita, solamente puedes conocer casos, por ejemplo, robo de gallinitas, no puedes conocer violaciones, homicidios, asesinatos, ¿no? Bueno, estaba previsto para más adelante, pero simplemente respondo. Entonces, en estos casos, hermanos y hermanas, se debe aplicar, hay que hacer operar la jerarquía legal. Primero está la Constitución. Como es la ley de las leyes, entonces eso se debe aplicar, por más que aquí diga alguna cosa. Entonces, eso un poco para responder rápidamente a la consulta. Y en esa perspectiva también, bueno, habrá que decir que evidentemente esta ley es para mí inconstitucional. Y en ese sentido, bueno, se esperó igual que los parlamentarios puedan hacer una nueva ley. Hasta ahora no hay nada. Se esperó de que algún ciudadano presente la demanda al Tribunal Constitucional. Hasta ahora no hay nada. Y como siempre, brazos cruzados nos quedamos. Entonces, por eso decía, tenemos que ser también pues activos y operativos, ¿no? Entonces, evidentemente, genera desorden, genera inseguridad. La Constitución te dice una cosa, la ley te dice otra cosa, ¿no? Pero ahora ya saben de que cuando hay esa contradicción entre la Constitución, los preceptos de la Constitución y los preceptos de una ley, se aplica primero la Constitución con relación a lo que diga una ley. Entonces, por eso es Constitución, si no, todo sería el decreto supremo, ley, así no sería. Y es más, la ley, hace rato lo decía, por eso la ley tiene que estar de acuerdo al espíritu, en este caso, de la Constitución. En este caso, han hecho políticamente esto. Por eso aquí reniego otra vez contra el Evo. El Evo firmó esta ley. Pero digo, ¿desfonso será? ¿Qué será? ¿Por qué hace esa ley? Eso genera un malestar en las comunidades. Si no dijera esta ley así, sería quizá más fácil, más respeto puede haber, más desarrollo en este caso de la jurisdicción indígena, pero no, nuestra misma gente tiene a veces miedo. Aquí la ley dice eso, pero no dice la Constitución, se olvida. Primero tiene que hablar, la Constitución me permite, somos iguales en jerarquía. Ahora, si son iguales en jerarquía, jurisdicción ordinaria conoce todo, ¿no ves? La jurisdicción indígena también tiene que conocer y resolver todo. Si no, si ya no tiene sentido ese principio de igualdad jerárquica. Entonces, ahí muchas veces lo mandan nomás, lo remiten a la fiscalía, a la justicia ordinaria. No debía ser así. Pero reconozco, esto genera desorientación, genera inseguridad, genera prácticamente duda en los pueblos indígenas. Pero por lo menos en este curso, pues que se dediquen eso. Métanse a sus dirigentes, hacemos una marchita como en tiempos de Felipe Quispe, listo. Así nomás en Bolivia. Vamos pidiendo al diputado que haga nueva ley. ¿Cuándo? Y peor ahora con este gobierno que tenemos en este caso ya, los liberales no creen. Es la fuerza organizada y consciente de la población que puede cambiar esto. Y es por eso que hay que saber elegir a los dirigentes, no a los políticos. Los políticos tanto para catar de bartolines, ¿no? Por eso no. Y, doctor, una pregunta, doctor. Ahora, por ejemplo, los maicos, digamos, los secretarios generales de las comunidades, ellos tienen un mandato por lo menos de un año solamente. Ahora, en otras comunidades hay el Consejo de Justicia elegido por las mismas comunidades
posicionados por sus maicos de la comunidad. Ejercen por 2 años, por 3 años, yo creo también, ¿no? Los maicos de la comunidad pueden presentar conflictos de competencia o los consejos de justicia tendrían que presentar. La norma dice que es de autoridad a autoridad la disputa en el tema de conflicto de competencia. No pueden hacer las partes, solo las autoridades. Pero como el hermano dice, algunos lugares, porque como es un año nomás la gestión, rápido pasa puertas. Pues algunos lugares, por ejemplo, ya en sus estatutos, reglamentos, ya han establecido una especie de un consejo específico para administrar justicia en la comunidad. Entonces, si está establecido en sus normas y procedimientos propios en ese sentido, vale, pues. En algún lugar, ambos, el maico, el principal y más el Consejo de Justicia hace. En otros casos, solamente el Consejo de Justicia. En otros, la mayoría de los casos, bueno, tiene que hacerlo en este caso, la autoridad principal de la nación indígena originaria campesina. En este caso, como dice el maico, ¿no? Eso ya depende cómo se organiza internamente cada nación. Entonces, si la norma faculta, por ejemplo, en el caso, hacer solamente al Consejo de Justicia, pueden hacer, pero para eso tiene que estar legalmente, debidamente constituida. Entonces tiene que ser una decisión del lugar. Bueno, ya estamos en este tema, un poco veremos, ya indirectamente nos hemos metido en tema de, en este caso, de competencias. Ahora, por lo tanto, veremos los alcances de las competencias de la jurisdicción indígena, es decir, qué asuntos, qué casos o qué causas judiciales puede conocer una autoridad indígena originaria campesina. O es que no puede. Entonces, eso veremos. Entonces, la Constitución y la ley del deslinde nos van a hablar de los ámbitos. Por ejemplo, hay ámbito territorial, ámbito... ya me he olvidado esto. Ámbito personal y ámbito material. Entonces, hay esos 3 ámbitos que nos van a permitir ubicarnos qué asuntos o qué causas una autoridad indígena puede conocer. Entonces, vamos por el ámbito de vigencia territorial. Ahí tenemos. Entonces, igual en este caso nos vamos, como ustedes ya estaban hablando, de la ley del deslinde jurisdiccional, y en su artículo 11 nos van a hablar, por ejemplo, el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos por la Constitución, por el Estado y la ley. En otras palabras, van a tener competencia para conocer, resolver las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina de aquellos hechos que se produzcan dentro de su territorio. ¿De dónde eres tú? Viacha, en su jurisdicción de Viacha. ¿Tú de dónde eres? ¿De tu lugar? Calamarca. ¿Tú, hermano? ¿Ah? De Oruro. Pero ahí no es un departamento, más específico. Provincia Sabayán, comunidad Juro, eso. Entonces, eso nos está diciendo acá. Entonces, todos los problemas, así conocemos, ¿no? O los asuntos, o las causas que se produzcan, que se susciten dentro de su territorio, comunidad, si es comunidad la autoridad, la comunidad. Si es a nivel provincia, también hay autoridades a nivel provincia, pero hay también a nivel departamental. Pero en este caso hablemos de la comunidad.
Si se produce, por ejemplo, en su marca de Viacha, él como autoridad es competente para conocer. Pero como es de Viacha, ¿será que conoce de Calamarca? Tú eres de Calamarca, ¿no? ¿Será que puede? Sí se puede, pero ya es otro asunto, ¿no? Puede haber, muchas veces los delitos, los hechos ilícitos no se producen en la gente que está ahí. ¿Qué tal si uno de Calamarca y otro de Viacha? Entonces, ambas jurisdicciones en ese caso se pueden reunir y conocer y resolver ese asunto. Entonces, cuando hablamos del ámbito, es eso. Una autoridad indígena, autoridad campesina, está facultado, está reconocido por la ley, por la Constitución, de conocer los problemas en los asuntos que se presenten o se produzcan en su territorio, en su comunidad. Ahí tenemos el artículo 191 de la Constitución, dice: están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación del pueblo indígena o campesino, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes, querellantes, denunciados, imputados, recurrentes y recorridos. Ya, esos son quizá algunos términos que en materia procesal se habla. Entonces, ahí está claro, ¿no ve? Una autoridad tiene competencia para conocer los problemas que se susciten dentro de su territorio, dentro de su comunidad. Ahora nos dice, es decir, son miembros de una nación aquellos que comparten. Ha debido ya ver, ¿quién es la nación en este caso? ¿Qué es nación? Comunidad ancestral. A ver, lean el artículo 2 de la Constitución que dice, ahí hemos dado un parámetro que es una nación, ¿no? Esa nación es aplicable, ¿no? Nación auto-boliviana. Vean pues, ¿qué dice? ¿Alguien tiene la Constitución? Sí. 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Eso, artículo 2. ¿Artículo 3? 2. Sí. Pero habla de la nación, está incompleto tu Constitución, y yo me equivoqué el artículo. A ver, confirmen. Tal vez me confirmen. Ya, yo me he confundido. Que tiene idioma, propia historia. ¿Qué artículos de ahí de eso? 30. 30 dice. Sí, artículo 30. Fíjense 30, la primera. El derecho de las naciones es A ver, fíjense 30. Es nación, el pueblo indígena originario y campesino. Eso. Artículo 30. Es nación, pueblo indígena originario y campesino. Toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones territoriales y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. ¿Qué nación entonces? ¿En ese sentido nosotros somos campesinos o somos una nación? Ya alguien hace rato estaba protestando, ya así nos han impuesto como campesinos. Sí. Entonces aquí lo que nos dice es eso. Entonces, cuando hablamos en este caso también de competencia de carácter territorial, tenemos que también, el fundamento es eso, ¿no? De que hay uno, en el caso, se comparte en este caso identidad, cultura, idioma, tradición histórica, institución territorial, cosmovisión, entre otros. En otras palabras, nacidos dentro del mismo territorio de padres indígenas,
Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa con los foráneos? Ya, aquí viaje. Aquí viaje. ¿Qué delito colocamos? Robo. Ya, robo, ya. Robo. Minería. Los que han robado no son de viaje. Es aplicable a la justicia divina. Foráneos. El robo ha sucedido en Viacha, si puede aplicar, doctor. Ya. Pero los que han robado no son de viaje. Digamos que son de Oruro, el hermano es de Oruro. ¿Quién era de Oruro? Tú, ¿no? De Oruro. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Tiene razón o no tiene razón el hermano? El hermano dice, como se ha producido en mi territorio, yo tengo autoridad. Aquí se ha producido. Era correcto ese razonamiento. Pero este foráneo puede decir, no. Justicia ordinaria. Justicia Ordinaria. En Oruro. En Aurora debemos a pedir. Todavía. Eso van a pedir. Todavía más. Es que hoy en día los delincuentes son más leves que las víctimas, ¿no ves? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si fuera así. Van a tener esa clase de... No es frecuente, pero pasa. Por ejemplo, en temas de abigeato, ¿no? Están llevándose como si fuera, por ejemplo, yo soy de Jesús de Machaca, ahí abajo tenemos un pacate que oculta una feria, no sé si conoce a alguien. Jueves, pero ahí están llevándose así, unas 10 vaquitas, así, ¿a quién están llevando? Pues uno puede pensar de que simplemente es dueño, pero puede ser abigeato. Entonces... Doctor, hay un caso que se ha presentado, ¿no ve? Que es de conocimiento público ya, ¿no ve? Que había estado robando así personas que se dedicaban a robar animales, había sido de Jesús Muchaca, pero lo estaban haciendo por Lisa Murillo, por Millocato, por ese lado, por Mocuzuni, por ese lado estaban robando. Parecido a este caso nos está ahorita con... ¿Y cómo se ha resuelto ese asunto? Cuéntenos. Con cierta no conocemos cómo se ha resuelto, pero las autoridades de aquí de la Yuri ya tenían conocimiento. Tienen que estar pues, atentos a cualquier noticia. A ver, ese asunto que dices tú, podría ser una luz, a ver, digamos en Viacha, ¿no? Los de allá se han resuelto. A veces así nosotros hay que estar atentos. Una cosa dice la mano, puede decir lo mismo como dices tú, pero hay que estar atento. Era bueno que haga seguimiento. Ahorita nos ilustramos y hacíamos pagar aquí por lo que dabas clase. Sí, hay que estar atento. Ya, pero el criterio aquí del hermano está correcto. Como se ha producido en este caso el hecho del robo aquí en el territorio de Viacha, tiene competencia jurisdicción sus autoridades de... Sí. Doctor, ¿puedo complementar algo? Adelante. Respecto. Si escuchan, hay que pasar esto. Sabemos, porque si no, no van a escuchar, no sé. Porque te están escuchando el... India. Chile. Donald Trump está escuchando. Doctor, es un caso similar ha ocurrido en los años 1980. Corocoro, yo sé de Corocoro. Ah, Corocoro. De aquí han ido a robar allá, ¿no? Dos jóvenes. Llegaron a capturar a los mineros y la justicia, como se dice, justicia originaria o justicia de los mineros no tenían pues autoridad, solo eran A los mineros han capturado. Los mineros han capturado en No medio tienen camino. competencia. Como eran del sindicato, tiene harta gente, lo han traído a la plaza y ha hecho la Ahí justicia. permítame, por eso digo pues, el mundo de la India, de los animales, que pues, hemos avanzado harto. Se va a tener un poder grande. Una COP tiene facultad de resolver como ustedes. En este caso
partido tenemos que estar orgullosos también, ¿no? Habrá que decir, bueno, se ha hecho más bien la Asamblea Constituyente, está bien, seguí adelante, hermano. Ya, entonces, ¿qué ha pasado con esos dos? Eran de aquí de La Paz. Entonces, ellos han tomado la mejor manera de buscar justicia propia, ¿no? Pues, linchamiento en plena plaza. Y nunca aparecían los dueños, al día siguiente lo han enterrado en el cementerio de Procoro. Después de un tiempo han aparecido con florcitas en las tumbas y supuestamente había uno de Corocoro que conocía a los familiares, entonces la guiaba. Entonces el que era de Corocoro, posiblemente ya sabiendo eso, ha desaparecido y desde esa fecha ya no hubo más robos. Los mineros se hacían sentir esa vez porque tenían movilidades, ya no entraban a trabajar a las minas. Se han informado en la mañana y entonces todos han salido a todo lado con sus boquetas y hasta encontrarlo, doctor. Ese sería, doctor, el caso. Sí, estas cosas pasan por eso. Es decir, muchas veces, en este caso, el crimen organizado no ejecuta pues en su territorio, muchas veces van a otros territorios, seguramente buscando algunas ventajas. Algunas veces tienen suerte pues, no se sabe quién ha robado, cómo era, quiénes eran. Hay ventajas, pero a veces se hacen descubrir. Pasaremos, eso es material, digo territorial, ahora pasaremos a ámbito de vigencia personal. Aquí ya hemos visto esto, ¿no? Ya, espera. Entonces, anterior a territorial, en este caso ya entramos a los miembros, en este caso territorial era dentro de su territorio, dentro de su comunidad. Ahora, en este caso personal, quiere decir a los miembros, componentes, en este caso de una nación o pueblo indígena originario campesino. Por ejemplo, desde Iviache, a sus miembros, a sus integrantes, a sus otros comunarios, puede, en este caso, intervenir y hacer justicia. En este caso hagamos también la referencia al artículo 9 de la ley del deslinde jurisdiccional. Nos va a decir de que en este caso la ley del deslinde jurisdiccional establece lo siguiente: están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Entonces tenemos los conflictos surgidos entre miembros de la misma comunidad, territorio indígena originario campesino, en cuyo caso la Administración de Justicia Indígena Originaria Campesina adquiere su máxima competencia al permitir el conocimiento de los hechos. 2. Los conflictos surgidos entre indígenas de diferentes naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en cuyo caso ambas naciones y pueblos indígenas y campesinos pueden establecer mecanismos de cooperación y coordinación. Cerato dábamos el ejemplo entre, en este caso, por ejemplo, Iviache y Caramarca, ¿no? Tienen que haber mecanismos de cooperación, coordinación de sus autoridades para resolver ese asunto. Otro puede ser por los conflictos surgidos entre miembros de una comunidad o territorio indígena o campesina con personas foráneas. Aquí también dábamos el ejemplo de Iviache, ¿no? Uno de Calama, no, uno de Oruro, así hemos ejemplificado, ¿no? 4. Los conflictos surgidos entre miembros de una comunidad o territorio indígena o campesino con personas foráneas de paso que realicen actos claramente contrarios a la comunidad cuando es fácilmente percibible una sanción, como por ejemplo puede suceder con el robo o otra conducta similar. En estos casos, en un criterio personal, la competencia de la jurisdicción indígena o campesina se fundamenta en principio de maximización de la autonomía, pues de negarse competencia en esos casos se socavaría gobernabilidad de la comunidad indígena. Entonces,
aquí decíamos también el tema de Viacha, por ejemplo, que si es que va un foráneo, entonces la comunidad tiene autoridad para resolver el asunto. Ahora vamos al material que hace rato ustedes estaban reclamando. Primera vez daremos un vistazo. La ley del deslinde jurisdiccional, en este caso, que nos va a hablar del ámbito de vigencia material, nos dice lo siguiente: la jurisdicción indígena no campesina conoce asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes, saberes de acuerdo a su libre determinación. 2. Ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena o campesina no alcanza las siguientes materias. Ahí viene el ceruchazo. En materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos de crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna, externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de los niños y niñas adolescentes, los delitos de violación, asesinato y homicidio. ¿Qué les parece este artículo 10 de la ley de deslinde jurisdiccional? Este artículo es en contra de, este es un artículo inconstitucional, doctor. Nosotros podríamos haber conocido esto, doctor, porque aquí nos coarta todos los derechos de los pueblos indígenas como autoridades para poder juzgar, para poder determinar todo esto es lo que nosotros en la comunidad podemos hacer, pero con este artículo nos está coartando nuestros derechos, doctor. ¿Alguien más quiere hablar? A ver, tú habla, hermano. Sí. Porque a veces se aprende así hablando. Si no participas, no has abierto tu pico, quedas... Claro, no tenemos, como dice allá, nos niega el derecho internacional. Y después tampoco podemos hacer nada contra el terrorismo, aduaneros y toda la corrupción. La justicia ordinaria no tiene autoridad en ese aspecto. Indígena. Indígenas. Sí. Más bien, esto puede, lo que usted ha dicho puede conocer solo las autoridades de la jurisdicción ordinaria. Ordinaria, claro. Sí. Estamos inhabilitados en hacer esta... No podemos apelar nada. Ahora, un poquito, analicemos esta parte. Por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, los delitos por corrupción. Corrupción en todo lado hay, ¿no? También hay entre los animales. En todo lado, doctor. En todo lado. Y consiguientemente es un lacre la corrupción. Y nosotros quizá conocemos, dentro de una comunidad se conoce el fenómeno de la corrupción. Entonces quizá tenga mayor autoridad en conocer y resolver ese asunto. Pero como aquí la ley no permite, entonces puede cambiar la corrupción en una comunidad, en un municipio, tranquilamente. Con razón los alcaldes hacen lo que quieren. Otro, delitos tributarios. Los tributos, bueno, en sí pueden permitir, por ejemplo, a las comunidades tener mecanismos de ingresos también. Pero lamentablemente en este caso la ley del deslinde establece de que en este caso las autoridades indígenas no pueden conocer esos delitos. Otro, por ejemplo, aquí está el tema del narcotráfico. Y ahora no, pues, hay narcotráfico desde Argentina hasta Bolivia, de Chile a Bolivia, de Perú a Bolivia o de Bolivia a Perú. Por ejemplo, a los que están transportando, por ejemplo, las autoridades pueden ahí intervenir, ¿no ven? Intervenir. Pero por esta ley no podemos hacer nada.
O recientemente, por ejemplo, en Jesús de Machaca ha pasado lo siguiente, que bueno, en este caso un contrabando. Bueno, no es una, digamos, carretera internacional, pero se han hecho pescar, porque había tres movilidades que estaban llevando en este caso maíz de Bolivia a Perú, habiendo crisis aquí en Bolivia, escasez de los alimentos. Entonces llega el momento, por ejemplo, las autoridades casi entran a la cárcel por haberse metido en el tema de contrabando. Entonces, esta ley, digamos, no está bien formulada. Como el hermano decía, prácticamente nos restringe, nos limita ese principio, ese artículo que dice la igualdad jerárquica, en este caso de ambas jurisdicciones. Como les decía, la jurisdicción en este caso ordinaria conoce todo de acuerdo a su materia, ¿no? La jurisdicción en este caso indígena también debe tener ese alcance, esa potestad de conocer. Pues esto hay que pelear, hermanos. Yo los considero a ustedes así, guerreros, ¿no? Ahora sí vamos a lograr con ustedes. A veces uno se encuentra solo. La gente a mí que me decía, doctor, te felicitamos, sí, adelante, que apoyamos. No se trata de apoyar, se trata de todos estar ahí. Muchos son apoyamos. Esto en materia civil, ¿no? En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado a través de su administración central, centralizada, desconcentrada, autonómica o relacionada al derecho propietario. Derecho laboral, derecho de seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho a hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público y privado, derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras. Solamente eso pueden conocer, distribución de tierras. Agrario como tal, ¿acaso no pueden resolver? Estamos conociendo, están resolviéndolo, pero aquí la ley te distingue. Forestal, ya debería de haber una sanción a aquella persona que maltrata o prácticamente hace desaparecer una planta. Por ejemplo, hay minero, en las comunidades están los recursos naturales. Por ejemplo, en Viacha se habla ahora del oro, ¿no? Del Sorate, a veces área minera, Norte La Paz es área minera. Entonces esas cosas, por ejemplo, de acuerdo a esta ley no pueden conocer ustedes. Pero como ya les decíamos hace rato, por más que diga esta ley, hay que aplicar en este caso la Constitución, porque es la ley suprema, la ley de leyes. Eso es la ley. Y los tratados internacionales, doctor. Y los tratados internacionales, en este caso tenemos, por ejemplo, el tema del convenio 169, tenemos en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En tema ambiental hay actas, tratados y convenios internacionales. Entonces hay que estar al tanto, compañeros. Entonces estábamos ya, eso es la competencia. Los palabras, qué asuntos, qué problemas, qué causas puede conocer en este caso la jurisdicción indígena. Estamos diciendo que la ley limita, restringe conocer todas las competencias. Y como conclusión estamos diciendo, de acuerdo a la Constitución, la jurisdicción indígena, y es más, así dice las sentencias constitucionales, que la jurisdicción indígena está autorizada de conocer la totalidad de los asuntos, problemas que se pueden presentar en una comunidad. Por supuesto hay que pelear, no es tan sencillo. Pero ahora no podemos aplicar la Constitución. Si aplicamos la Constitución en la jurisdicción ordinaria, nos cae con el artículo 10 de la del deslinde jurisdiccional. Ordinario. Por eso es la pelea, compañeros. Entonces, si fuera así, ¿para qué tenemos la Constitución? No tiene que ser un adorno.
No tiene que estar guardado en el bolsillo, tenemos que hacer cumplir, tenemos que dar su aplicación. Alguien decía aquí, por no sé, ¿quién es el estadio o esta institución presente? ¿Quiénes son autoridades? ¿Tú? Alguien decía, son jueces ustedes, estoy ante un juez, yo soy un pinche ciudadano. ¿Es verdad? Pues no, solo ellos van a ser jueces. Claro, en este caso no tienen sueldo, no tienen salario, no tienen seguridad, no tienen nada, pero son jueces en el marco de la igualdad jerárquica de las jurisdicciones. No sabía que eras juez, mi querido hermano. Me voy a portar bien, ¿ya? Doctor, una consulta, una duda de la civil, del tema civil que nos está diciendo. ¿Eso? Bueno, aquí hace relación con el Estado, ¿no? Y en eso me parece que tienen cierta razón también. Ahora, bueno, en materia penal, por ejemplo, el tema de robo, otros delitos de corrupción, bueno, pues tranquilamente, no es del Estado, tranquilamente se podrían conocer, ¿no? Aquí están otras áreas, derecho laboral, derecho minero, administrativo, hidrocarburos, forestal, informático, bueno, una serie de disciplinas en el campo del derecho está. Bueno, forman sectores, ¿no, doctor? Porque al final en Altiplano no hay forestal, ¿no? En Orientes sí, pero eso es otro tema también. Tenemos que vivir. He leído yo la Biblia, hermanos. He leído. La Biblia, ¿qué dice, hermanos? El paraíso no es cielo, no está en el cielo, está aquí en la tierra. Entonces, hagamos otra referencia. Adán y Eva vivieron en un jardín. Este territorio, por más que sea privado, tiene que ser un jardín lleno de frutas, lleno de plantitas, agua por aquí, por allá, aunque se estén circulando ahí cubiertas, pero tiene que ser así. Y no por eso que salpicamos árboles, ni una planta. Si plantáramos arbolitos, sería hasta la clima mejoraría. Yo he plantado árboles. He dicho, no se trata de hablar más. Pero en el campo la gente anda con sus ovejas, con sus llamas, ¡pum! Se lo han comido algunos, otros lo han roto. En el alto lo mismo. Hay plantitas, la gente lo mata. Entonces la tierra puede ser un paraíso nuestro. Yo he leído la Biblia así. Estábamos en, ya creo que es 2 horas, ¿no? No vamos a acabar. Ahora veremos la procedencia. Tiene que ver un poco con lo que hace rato también hemos visto, ¿no? Entonces, el conflicto de competencia en el ámbito de control de constitucionalidad solo se puede sustanciar y resolver en aquellos casos en los que se produzca un conflicto de titularidad de las competencias y atribuciones asignadas por la Constitución de la ley. Vale decir, cuando el conflicto genere entre la jurisdicción indígena, originaria o campesina. Entonces, esta institución conocida como conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena, originaria, campesina, ordinaria y ambiental, solo se puede dar, en este caso, en el ámbito de sus titulares, de sus autoridades. Para eso está. Y en este caso, bueno, las autoridades indígenas tienen que hacer una aplicación así 100%. Algo también hemos dicho, pero en otro sentido, vamos a decir, la procedencia, ¿no? Debe haber 2 o más autoridades judiciales en controversia. En este caso hablamos de conflicto de competencia. Hay eso, ¿no? Por un lado está la jurisdicción, aquí jurisdicción ordinaria, y por otro lado está la GIOC. Ambos se disputan, pelean por conocer y resolver
o tener en este caso competencia de un asunto. Otro, el asunto debe ser de naturaleza judicial. Cuidado que también ustedes un poco confundan. Todo tiene que ir en este caso al conflicto de competencia. Tiene que ser de carácter judicial. ¿A qué nos dice? Tiene que ser penal, civil, laboral. Y no de carácter político. Eso es otra materia. Aunque lo político a veces puede derivar en los delitos también, ¿no? O administrativo. Otro, las autoridades involucradas deben presentar fundamentos constitucionales, legales y judiciales que respalden la competencia o falta de ellos. Bueno, más antes de eso, más luego desarrollamos. ¿Por qué me resultó ahora? Ya, acaba. Ahí estamos, creo. Aquí nos decía, un poco, volvemos un poco atrás, dice, las autoridades involucradas deben presentar fundamentos de carácter jurídico, en este caso constitucional o legal, o también pueden ser citas a las jurisprudencias para pedir, en este caso, para decir que es competente. ¿Qué has hecho? Bueno, cuando una autoridad indígena originaria no solo que cree, sino que está seguro que es competente para conocer, resolver un asunto determinado, puede hacerlo en este caso de manera escrita o verbal. Pero últimamente nos hemos acostumbrado a hacer así, escrito. Y muchas veces, bueno, las autoridades acuden a los abogados. Entonces, en ese memorial se tienen que hacer los fundamentos legales. Seguramente el abogado o la autoridad tiene que decir, de acuerdo al artículo 179 del artículo 1 del pluralismo jurídico, y acudirá también a la ley o otros instrumentos normativos para solicitar en este caso de que él es la autoridad indicada para conocer. Entonces, la manera en este caso de operar, de pedir en este caso la jurisdicción, se empieza así. Pero ¿ante qué autoridad va a ir? ¿Alguna vez ya han hecho ustedes, compañeros? O sea, ¿cómo sería? No se entendió la pregunta, doctor. Cuando hay conflicto de competencias, una autoridad indígena, ¿a qué autoridad tiene que decir yo soy competente? El Tribunal Supremo. Constitucional sería. Eso es la última instancia, pero antes de eso, ¿dónde va? Juez provincial. Juez provincial. Un juez jurisdiccional, digamos, hay un juez en Riacha, en mi comunidad cualquier problema pasa, yo puedo ir ahí. La mayoría va ahí. Juez partido, Juez natural. juez agrario. La mayoría van ahí. Porque no en todos los pueblos están los jueces. Jueces de partido nomás van a algún lugar. Y, como por ejemplo en Diachi, y en Sicacica, por ejemplo, ahí juez agroambiental en tema de los terrenos. Es otro ámbito jurisdiccional, nada que ver ya con justicia indígena originaria.
Sí o Ya. sí, La pregunta era eso, ¿no? Cuando hay conflictos de competencias, una autoridad indígena, ¿a qué autoridad debes solicitar y decir que yo soy competente y tú nada tienes que ver? ¿Dónde vas? Al juez, por eso, al juez Ya, el compañero tiene la razón. Es decir, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, si bien se presenta la denuncia al Ministerio Público, pero está como juez de control constitucional, está un juzgado. Un juzgado. En este caso, por ejemplo, en Viacha hay un juzgado. En Calamarca también hay que juzgar, ¿no? Si muere en Calamarca, Calamarca. Y así cada territorio más o menos tiene sus juzgados. Entonces, ¿dónde está el juez conociendo el asunto? Ahí se tiene que solicitar. Ahí. Entonces, en ese sentido, bueno, ya se empieza en este caso para que es la forma de iniciar en este caso. En este caso, hablar de la justicia ordinaria también puede ser propiamente la estructura del órgano judicial, o también puede ser, en este caso, el Tribunal Agroambiental. A esas dos instituciones se puede pedir, suscitar el conflicto de competencia. ¿Qué más nos dice? Sí, adelante. Doctor, esta partita no la entendí, la verdad es que, digamos, un caso se ha tomado en la justicia indígena original, si yo por ejemplo soy de la Tupac, primeramente en la central agraria, luego en la provincial. Al mismo tiempo, este individuo, como es afectado, entonces va al juzgado agroambiental. En este sentido es lo que procede, lo que usted dice, que se dice con una nota por respeto, no dice una coordinación. Al juez agroambiental se dice que este caso ya está tomado y que no, ya no es de su competencia. A eso más o menos se refiere, doctor. ¿Alguien quiere participar? Yo también. Adelante, adelante. A ver, si en mi jurisdicción, yo conozco toda mi jurisdicción, hay un avasallador, digamos. Ese avasallador se agarra de las manos del agroambiental, y la agroambiental dice, no, yo voy a solucionar aquí porque él tiene papeles ancestrales, por ejemplo. Pero yo le digo, no, es mi jurisdicción, y no puedes tomar el caso porque es mi territorio, tengo papeles, es mi territorio. Señor juez agroambiental, debe retirarse. ¿Eso está bien, doctor? En cierto sentido, sí. A ver, un poco seremos más específicos. Entonces, cuando se presenta un problema en una comunidad, lo lógico era de que esa persona acuda a su propia autoridad, ¿no? Eso es lo lógico, lo natural. Pero muchas veces esa persona no valora, no toma en cuenta su propia autoridad del territorio, se va a la justicia ordinaria. O puede decir, como el hermano decía, puede ir a la jurisdicción agroambiental. Entonces, en esos casos estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, ¿a quién se tiene que solicitar? En el caso, por ejemplo, de la justicia ordinaria, se tiene que solicitar a la autoridad, al juez que está en calidad de juez de garantía constitucional. Porque el juez controla al Ministerio Público, cómo está haciendo el trabajo, está violando derechos, está cumpliendo los plazos, entonces al juez se solicita. Y si la demanda estuviera, por ejemplo, algunas provincias, por ejemplo, algunos municipios tienen juzgados agroambientales, entonces si la demanda fuera así, ahí se presenta. Ahí se presenta solicitando de que yo soy competente para conocer este asunto. Entonces, hace rato hemos dicho, tiene que haber fundamentos, tiene que decir esto artículo, a qué autoridad estamos viendo. Entonces, así se opera. Entonces, eso, como decía, en otras palabras, hay un procedimiento previo, no es directamente a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, entramos a eso. Procedimiento previo, el artículo 202 de la ley, en este caso la ley del Código Procesal Constitucional, dice: la autoridad que reclame una competencia a otra jurisdicción solicitará que esta última sea parte de su conocimiento. Entonces, cuando una autoridad vaya a una jurisdicción ordinaria, dice: yo soy competente, tú apártate. Eso tiene que decir.
2. Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de 7 días subsiguientes a partir de la petición de la autoridad demandante, que se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el tribunal. En otras palabras, es un paso previo. Entonces, los abogados decimos que aquí, nosotros decimos, preparamos memoriales diciendo en este caso declinatoria de jurisdicción y competencia, así decimos nosotros, así titulamos la suma, pero en el fondo es conflicto de competencia. Entonces, reiteramos en este caso nuevamente, ¿no? Entonces, existe un procedimiento previo antes de ir al tribunal, y ese procedimiento previo consiste en acudir a la autoridad que está conociendo un problema de una comunidad o de los comunarios, y como es así, entonces se reclama, se va a la jurisdicción ordinaria o ambiental para decir que se ampara. Para eso, hace rato hemos dicho, hará los fundamentos técnicos legales en su demanda, aunque pueda ser de forma escrita, oral. Entonces, en este caso, al juzgado donde pidas o vayas con tu memorial, tienes 7 días para responder, 7 días, pesca y paya. Ojataja, pasa, acá, ¿no ven? 7 días tiene de plazo. En 7 días, en este caso la autoridad que está conociendo tiene obligación de responder. Tiene obligación de responder. Ahora, si no responde, ¿qué va a pasar? Vamos a estar ahí pidiendo, porque yo he conocido otros asuntos, están insistiendo, otro memorial, no. Hay que contar, una vez presentar el memorial, 7 días, no te responde, ya directamente en este caso, ya puedes irte a tribunal. En este caso, de manera formal, presentando el conflicto de competencias. ¿Está clarito ahora? Sí. El Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahí directamente. Ahí se va. Ahora, ¿por qué se ha establecido en este caso? ¿Por qué no son como los procesos en materia civil, penal? Son procesos de carácter ordinario aquellos. En este caso, este procedimiento previo que hemos hecho referencia es un procedimiento así especial, y por lo tanto tiene que ser breve, y por eso les digo, no tienen que esperar que pase los 7 días, ni bien llega a los 7 días, urgente presentar la demanda con o sin respuesta, en este caso de la jurisdicción ordinaria o agroambiental. Entonces, por eso dice que en primer lugar son, en este caso, procedimientos especiales, es un trámite sencillo. Ahora, si fuera ordinario, teníamos que esperar respuesta, en el caso del juez. Ordinario agroambiental nos dirá una cosa, otra cosa. A mí me ha pasado una cosa así, el juez no se ubicaba. Entonces nosotros directamente hemos hecho memorial hasta su listo. Nos estará valiendo que quiere el juzgado ambiental o ordinario. Sujetos procesales. ¿Quiénes pueden ser parte en este caso del conflicto de competencias? ¿Cualquiera puede ser o quiénes pueden ser? ¿Qué dicen ustedes? Ya hemos dicho hace rato, autoridades autoridades titulares en ambas jurisdicciones. En este caso, los titulares de la jurisdicción, que sean autoridades en la jurisdicción indígena, ordinaria, campesina, y lo mismo, los titulares o autoridades de la jurisdicción ordinaria o agroambiental. Solo entre ellos se puede suscitar el conflicto de competencias.
digamos aquí el hermano de Viache y el otro hermano de Oruro tienen un conflicto, el hermano de Viache podrá presentar, si no es autoridad una demanda, no puede, solo la autoridad puede presentar eso. Ahora lo malo es, hermanos, aquí las autoridades se hacen rogar, como a rey a veces hay que rogar. Pero lo más fuerte, doctor, es que la autoridad a veces, como está en una función de un año, no sabe a veces cómo desarrollar. Eso también. Por eso hay que premiar, hay que hacer una estatua aquí al doctor David Ticona, por lo menos este seminario organizado. Decíamos hace rato, ese era un trabajo de los Tupac Catares, de los Baturinas Lisas. No lo hacen. Ellos de Conamá debían estar en estas cosas. Entonces hay ausencia de información de la gente. Y como no conoce, hay inseguridad. Por ahí me equivoco, por ahí meto la pata en términos vulgares. Eso pasa. Entonces aquí lo importante es decir que solo las autoridades titulares pueden intervenir. Entonces, en ese sentido se habla, por ejemplo, de la legitimación activa, en otras palabras, quiénes pueden demandar, quiénes pueden pedir. En este caso estamos diciendo, aquí dice, por ejemplo, el artículo 101 de la Constitución, la autoridad, en este caso, la autoridad demandada será planteada por cualquier titular o autoridad indígena, originaria o campesina cuando estime que una autoridad de la jurisdicción ordinaria o elemental está ejerciendo jurisdicción en el ámbito de vigencia personal, territorial o material que de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la ley le corresponda a la autoridad indígena, originaria o campesina. Número 2. La demanda también podrá ser planteada por cualquier autoridad de la jurisdicción ordinaria agroambiental cuando estime que una autoridad indígena, ordinaria o campesina del lugar donde tiene la jurisdicción en razón del territorio está ejerciendo atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria. En otras palabras, hablamos en este caso de la legitimación pasiva. Pueden hacerlo por un lado las autoridades indígenas, originarias, campesinas, pero también pueden hacer, en este caso, decir yo soy competente en las autoridades de la jurisdicción ordinaria o agroambiental. Ambos tienen esa potestad, esa facultad. Entonces, que quede claro, nada raro que ustedes van a ser autoridades o ya se fueron. Algún juez diga, no, yo soy competente. ¿Qué le pasa a ustedes? Es más, les va a decir aquí la ley de disciplina, que está a mí me faculta. Puede venir también la legitimación o pedido, en este caso de competencia, de las autoridades titulares de la jurisdicción ordinaria o agroambiental. Legitimación pasiva. En este caso son, ¿qué autoridades pueden ser demandados? A eso se refiere. Como en el caso de la legitimación activa, no está expresamente señalada la legitimación pasiva, pero para ser sujeto de la acción de conflicto de competencia, sin embargo, se deduce que tiene legitimación pasiva los titulares, autoridades de la jurisdicción indígena o campesina y jurisdicción indígena. En otras palabras, se puede pedir, en el caso de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, pueden pedir a la jurisdicción, autoridades de la jurisdicción ordinaria y ambiental. Las autoridades de la jurisdicción indígena ordinaria también pueden pedir, en este caso, conflicto de competencia a las autoridades indígenas, originarias y campesinas. En otras palabras, ¿quién puede ser demandado? Entonces, de ambos lados. Pausa. Me dice pausa. Volvemos. Levante la mano. Jayaya, Bolivia. A mí me han enseñado a algún amigo, por ejemplo, dice que hay que así moverse. Te das con un pie entero, pero tienes que pararte de la puntita. Eso te recupera, porque estamos un poco cansados. Se recupera, digamos, la energía. Entonces, estamos a tus órdenes, David.
Sí, una pausita, ya saben, tienen que un rico refrigerio con Chicharroncito. chicharroncito.